Vamos a ubicarnos en primer libro de Reyes, en su capítulo 18, y vamos a leer a partir del verso 20. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, esta porción la hemos repetido varias veces, hemos tenido varias pláticas acerca de este pasaje de la Escritura. Hoy vamos a verlo nuevamente, pero en una perspectiva diferente. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab, rey del reino del norte de Israel, se había dejado influenciar por su esposa, que era extranjera, y había llevado al pueblo a la adoración de un dios falso llamado Baal. Y en este tiempo Dios levantó un testimonio a través del profeta Elías, el cual llamaba al pueblo al arrepentimiento, a regresar a el verdadero Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Y entonces hubo una convocación de todo el pueblo por parte del rey, y ahí estaba presente el profeta Elías. Y en el versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, estos dos pensamientos que están en la vida de toda persona, dos pensamientos, entre acercarse a Dios o alejarse de Él. Y cuando dice aquí claudicar, quiere decir que a veces esa decisión no la tomamos. Estamos un tiempo con Dios y estamos un tiempo fuera de Dios. ¿Cómo es que el pueblo se fue separando de la presencia de Dios? ¿Cómo fue que el pueblo fue recibiendo una influencia que no era la correcta, una influencia que no era la que Dios quería para ellos? Sin perder esta cita, vamos a ir a Jeremías. Ahora, a Isaías, capítulo 1. Esto no fue nuevo en el pueblo. No fue nuevo en el pueblo, hermanos. Es la historia del pueblo de Israel, pero a su vez es la historia del hombre y de la mujer que conocen de Dios. Porque hay una lucha, dice en Gálatas, hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. La carne quiere satisfacer los deseos que denomina la palabra como deseos carnales, pero el espíritu quiere satisfacer las cosas de Dios, quiere conectarse con Dios. Entonces claudicamos entre dos pensamientos. Hay dos pensamientos en nuestra mente, hay una guerra interna en nuestra mente. O obedecemos a Dios o nos apartamos de la obediencia. En Isaías capítulo 1, vamos a ver el verso 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Aquí hace un énfasis en una forma satírica, Dios hablándole al pueblo. Es su pueblo, el pueblo que Él rescató, el pueblo que Él compró, el pueblo que Él liberó de la esclavitud, pero ahora lo está comparando con Sodoma y con Gomorra. ¿Por qué fueron destruidas esas dos ciudades? Fueron destruidas por el pecado. El pecado fue lo que acabó esas ciudades. Sin embargo, en esas ciudades, dice Jesús en el Nuevo Testamento, no hubo predicación, no hubo nadie que les advirtiera que venía la destrucción sobre sus vidas. Dice: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo sobre Sodoma y Gomorra que sobre
aquellas ciudades donde sí hubo testimonio acerca de la palabra de Dios. Oíd, príncipes de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos. Todo esto que acaba de narrar esta profecía de Isaías era la práctica religiosa del pueblo de Israel. Estaba escrito en la ley que el pueblo se acercara delante de Dios, que le ofreciera holocaustos, sacrificios, ofrendas, que ciertos días debía de hacer convocación y fiesta delante de Dios. Cada luna nueva, cada 28 días iban a presentarse delante de Dios. Todo esto estaba establecido en la ley y el pueblo lo estaba haciendo. ¿Cuál era el problema? Que solamente era una apariencia. Hacían las cosas como una práctica religiosa, pero su corazón no estaba verdaderamente delante de Dios. Ahora, cuando uno se comporta de esta manera, aunque estemos aquí, pero nuestro corazón no está con Dios, estamos corriendo un riesgo, el riesgo de que Dios no nos escuche. Mucha gente piensa que Dios tiene la obligación de oírnos. Y cuando le clamamos, a veces hasta le reclamamos, le decimos, Señor, si yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Bueno, nos estamos portando como hijos de Dios. Dice la Escritura allá en Efesios que seamos hijos obedientes. Amén. Hemos sido adoptados, hijos suyos. Deberíamos de estar agradecidos. Dice en el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo solamente de labios servía a Dios, pero su corazón no estaba verdaderamente con Él. Y hay mucha gente que se deja llevar por sus pensamientos, por sus ideas, por las inquietudes de su corazón y dicen, yo creo que estoy bien, ¿verdad? Con que vaya una vez a la semana, con que lea un poco la palabra, con que haga esto, con que haga aquello, pienso que está correcto. Vamos a ir al libro de Proverbios, vamos a leer algunos proverbios. En este caso vamos a ir a capítulo 16. Proverbios 16. Proverbios capítulo 16, el verso 9 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Usted y yo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando estamos en las manos de Dios, cuando dependemos de Dios, cuando hemos dejado que sea Dios el que guíe nuestra vida, dice, Jehová endereza en nuestro camino. Amén. Aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 4, nos dice, capítulo 4, verso 23, nos dice,
dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos de guardar? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jesús enseñó acerca del corazón y de los pensamientos. Dijo que donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Si una persona se afana por lo material y solamente piensa en ganar, en tener, en ir, en venir, pero se olvida de aquel que nos da la vida, que nos da todas las cosas, su corazón no va a estar con Dios, su corazón va a estar con las cosas materiales. La gente que ama más a su familia que a Dios, pues su corazón va a estar ¿con quién? Con su familia. ¿Será que Dios es un egoísta? ¿Por qué dice amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón. Porque Él sabe que tenemos que aprender a depender de Él para que nos vaya bien. Hay gente que no suelta a la familia, va, viene, corre, sube y baja con ellos, pero cuando se da cuenta, su misma familia lo abandona, lo deja, lo hace a un lado. Y eso es doloroso, pero Dios quiere que le pongamos a Él sobre todas las cosas. Vamos a ir a Primero de Reyes, donde estábamos leyendo capítulo 17. Entonces Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque el pueblo adoraba a Baal, pero no había dejado del todo adorar a Jehová. Pensaban que podían hacer una cosa y la otra. Muchas personas piensan lo mismo, ¿no? Piensan quedar bien con el mundo y piensan que pueden quedar bien ¿con quién? Con Dios. Pero Jesús también enseñó acerca de eso y dijo que el que sirve a dos amos, ¿qué le pasa? Con uno va a quedar mal. El que sirve a dos amos, con uno va a quedar mal. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo a veces pasa así, ¿no? Dios nos desafía, Dios nos confronta, a veces Dios nos da una palabra, pero nosotros no damos una respuesta delante de Dios. No decimos nada. El pueblo quedó en silencio. En este caso muy particular, ¿cómo se iba a manifestar? ¿Por qué Elías estaba haciendo todo esto? Dios le dio instrucciones a Elías que desafiara a los profetas de Baal. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Había llegado a ser tal la influencia de Jezabel sobre la vida de Acab, que habían perseguido a los profetas de Jehová, aunque Dios más adelante lo declara, dice que Él había reservado, había guardado. Siempre Dios tiene un remanente que le es fiel. Pero en este momento estaban ahí reunidos 450 profetas de Baal y solamente estaba Elías representando a los profetas de Jehová. Dénsenos, ¿cuál era el desafío? Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Bueno, cuando se hacía una ofrenda, un holocausto, se necesitaba leña, se necesitaba un altar, se necesitaba el animal, pero se iba a necesitar ¿qué? Fuego. Sin fuego, eso no iba a arder. El desafío era preparar el holocausto, pero no poner fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea
Dios. Y todo el pueblo, ahora sí respondió, ¿eh? Todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ellos querían, era algo sobrenatural. Nada se quema si no le cae un rayo o pasa una chispa, no hay nada que encienda la leña, ¿no? Pero aquí el desafío era, el Dios que responda con fuego va a demostrar que verdaderamente es Dios. Sin embargo, Dios declara en su palabra diciendo, no hay otro Dios, no conozco ninguno. Así que lo que la gente adora como dioses es vanidad de su mente. Y dice incluso la Escritura que detrás de una imagen está Satanás obrando. ¿Pero por qué? Bueno, no es el tema hoy, pero vamos a verlo de esta manera. La prueba era invocar al Dios, y el Dios que respondiera con fuego, ese iba a demostrar que verdaderamente era Dios. Entonces, dice, ok. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. La Escritura dice que la gente a veces ha cambiado la gloria de Dios, el Dios invisible, por imágenes. Pero dice la Escritura que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, tienen boca, ¿y qué? Tienen pies y ni siquiera hablan, tienen que cargarlos para llevarlos de un lado a otro. Eso es lo que pasaba con el pueblo. Habían estado adorando a un Dios que no era Dios. Entonces, Elías se burlaba. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Tenían esa costumbre, ¿verdad?, de cortarse para chorrear sangre en honor y ofrecerla a su dios Baal, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron, ¿qué? Gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. El sacrificio se ofrecía a las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Habían dejado a Jehová y habían ido en pos de dioses ajenos. Arregló el altar, puso la leña, puso el animal sobre él, pero no era todo lo que iba a poner. Entonces, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña
y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Bueno, la prueba era que el Dios que respondiera con qué. Con fuego. Pero Elías lo iba a poner un poco más difícil. La leña, el animal, el altar, incluso una zanja alrededor, todo iba a estar lleno ¿de qué? De agua. De agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea yo hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No fue una ocurrencia, no fue algo que se le vino a la mente y dijo, está bien, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así, ¿no? Fue siguiendo las instrucciones de ¿quién? De Dios. Y clama y ora. Aquellos pasaron todo el día, todo mediodía, gritando frenéticamente, pero no hubo nadie que les respondiera. Elías oraba diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba ¿en dónde? En la zanja. No, yo no sé si han visto algunas imágenes de cuando caen los rayos. Por ejemplo, cuando caen sobre un árbol. Bueno, depende del tipo de rayo, pero cuando caen sobre un árbol, a veces es tan vigorosa y tan fuerte la explosión que se da que el árbol se despedaza. Bueno, hay rayos que han caído sobre personas y hay algunos que no les pasa nada, pero a veces caen en lugares donde producen un estrago. Así más o menos fue que cayó fuego ¿de dónde? Del cielo. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, incluso el agua que estaba llena la zanja, la evaporizó. Así fue de fuerte el fuego que descendió de parte de Dios. Viéndolo todo el pueblo divagaba. El pueblo decía un poquito aquí y un poquito allá. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Recuerden que la esposa de Acab había perseguido y matado a los profetas ¿de quién? De Dios. Entonces Dios manifestó que Él era Dios. ¿Cómo es que Dios nos ha hablado a nosotros? ¿Cómo sabemos que verdaderamente adoramos al Dios de los ejércitos? Él ha obrado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos visto su gloria sobre nuestra vida. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Sin embargo, ahora usted y yo podríamos pensar, bueno, pero nosotros no adoramos otro Dios. Nosotros no vamos tras las imágenes. Pero hay cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, que no hemos rendido delante de Dios. Seguimos divagando entre dos pensamientos. Pensamos servir a Dios de una manera, pero verdaderamente no le servimos, porque nos gustan las cosas del mundo, porque le damos prioridad a los deseos de nuestra carne. Capítulo 3, versículo 5.
Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No dice que Dios lo va a hacer, nosotros queremos que Dios lo haga todo. Y a veces oramos y a veces cantamos y le pedimos a Dios que Él transforme nuestra vida, que Él nos cambie. Pero el que tiene que cambiar soy yo. En Romanos capítulo 12 nos dice la Escritura que no os conforméis a este siglo, dice la cita, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender las cosas de Dios, tenemos que entender las cosas de una forma diferente. Hacer morir, tenemos que hacer morir lo terrenal. Y aquí da una lista para que más o menos entendamos de qué está hablando. Fornicación, o sea, esas relaciones sexuales no permitidas ¿por quién? Por Dios. Impureza, o sea, todo aquello que te contamina. Si andas en cosas o con amistades o con pasos que te alejan de la presencia de Dios. Pasiones desordenadas, y ahí entran muchas cosas: el amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor al poder. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay dos hijos: los hijos obedientes y los hijos de desobediencia, en las cuales, da por hecho que nosotros ya salimos de todo eso, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mucha gente siempre quiere señalar nuestra vida y siempre quiere juzgar, diciendo, no, es que tú antes así, tú hacías, tú ibas, tú venías. Sí, antes. Pero dice la Escritura que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero ahora tenemos que seguir en vida nueva. Pero si seguimos como antes, pues verdaderamente no nos ha amanecido. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora que ya conocemos a Jesús, ahora que ya estamos en su camino, dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira. ¿Por qué a veces la gente, vivimos en un mundo lleno de ira? Hay muchísimos ejemplos hoy con las redes sociales. Fíjense que es mucho más fácil que trascienda cuando alguien hace algo bueno, algo noble, algo justo, y alguien lo filma o le toma video y lo publica, pues algunas gente lo ve, ¿no? Y dice, ay, qué bonito, qué bueno. Pero cuando la gente se pelea y hay mujeres desgrañándose y niños golpeando también, ¿eso le llama la atención a qué? Porque la gente está llena ¿de qué? De ira. La gente no respeta a las autoridades, las autoridades no respetan a las personas, o sea que estamos llenos de ira, pero nosotros como cristianos no debemos dejarnos guiar. ¿Por qué? Por la ira. Dice la Escritura, airaos, pero ¿qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dejando la ira, el enojo, pero también la malicia, la blasfemia, decir cosas que no le agradan, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Simplemente en ese rubro, hermanos, a veces hay tanta mentira, ¿no? Cuando a alguien se le pregunta, hermano, vamos a hacer esto, hermana, vamos a hacer aquello. Sí, hermanos, yo también voy. Sabiendo ella o él sabe que no va a qué. No va a ir. Entonces, es más fácil decirle a qué. La verdad, pero no, nos gana el hecho de decir mentiras, ¿no? Decimos mentiras y a veces nosotros mismos nos ponemos de acuerdo para decir
¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Vendieron un terreno, pero ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, vamos a decir que nos dieron tanto y que todo lo que nos dieron lo vamos a ofrendar para la obra del Señor. ¿Por qué puso Satanás en tu corazón, le dijo Pedro, que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va pasando? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Les citaba aquel pasaje en Romanos 12 que dice, no os conforméis. Conformarnos significa no de resignación, sino conformarse significa tomar la forma. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Voy a poner un ejemplo. Habrá quien lo ve bien, yo no. Hoy en día hay muchos lugares donde los predicadores pues ya no pasan con saco y con corbata, no, van con tenis, con playeras, todos tatuados, algunos hasta con gorra, ya ahora predican con gorra. Según ellos dicen, no, es para que la gente nos acepte, para que la gente se sienta más identificada, para identificarnos. Bueno, aquí dice, no os conforméis, no te hagas igual que ¿qué? Que el mundo. Tiene que haber una diferencia, tiene que notarse algo diferente. ¿En dónde? En tu vida. Entonces dice, debemos de revestirnos de nuevo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación. ¿De qué? De nuestro entendimiento. Aquí también habla de una renovación. Se va renovando nuestra vida. Si el cambio no va a ser de la noche a la mañana. No hay una persona que venga y acepta a Jesús y ya al día siguiente es diferente, aunque hay algunos testimonios tremendos, ¿no? Pero paulatinamente vamos dejando aquello que le desagrada a ¿quién? A Dios. Renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todos. Ya delante de Dios no hay diferencias, no importa dónde naciste, no importa qué idioma hablas, no importa nada de eso. En Dios todos somos iguales, pero también en Dios todos somos parte de la familia de Dios. Vestíos, ¿cómo nos debemos de vestir ahora? Elías desafiaba al pueblo, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hoy Dios nos desafía que nos vistamos, pero que nos vistamos correctamente. Ahora, del ejemplo que puse, Dios no se fija en la forma en que nos vestimos, Dios se fija en el corazón, ¿verdad? Pero el corazón, lo que hay en nuestro corazón se va a reflejar también en nuestro exterior, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Vestíos pues como escogidos de Dios. Usted y yo hemos sido escogidos ¿por quién? Por Dios. Usted cuando va al mercado y va a comprar jitomate, te pongo un ejemplo, pide una bolsa. Pide una bolsa porque usted lo va a ¿qué? A escoger. Si está uno que ya está mayugado, medio podrido, ¿lo va a echar en la bolsa? No, usted va a escoger lo mejor porque usted quiere llevarse algo de calidad. Bueno, no importa cómo hayamos estado, a lo mejor nosotros éramos los mayugados y los podridos, pero Dios nos ¿qué? Dios nos escogió. Tenemos que entender que somos privilegiados al estar delante de la presencia de Dios. Dice la Escritura que de lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios para deshacer lo que es. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados,
de entrañable misericordia, o sea, que tengamos un corazón misericordioso, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, fíjense el 16. La palabra de Cristo, ¿qué debe de suceder con la palabra? Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, no debemos de claudicar entre dos pensamientos. Ya que sabemos que Jehová es Dios, tenemos que servirle con todo nuestro corazón. Amén. Que el Señor nos bendiga.